Queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, gracias a vosotros y paz de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles un favor muy especial. Mientras me dirijo a nuestro Padre que está en los cielos, si quieren arrodillarse conmigo, cerrar sus ojos, bajar sus cabezas, para poder acercarnos al trono de la gracia. Amado Padre Celestial, ocúltame, Padre, en los pies de la cruz. Envía tu Espíritu Santo, Señor, en este momento, para que no sean mis palabras, pero tus palabras, la que entre en las mentes y los corazones de los aquí presentes. Para que no sea mi trabajo, sino tu trabajo. Para que sea tu Espíritu el que entre y lleve el mensaje que tú tienes preparado en el día de hoy para tu pueblo. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vino y que vendrá, y por quien propicias nuestra justificación, nuestra salvación y nuestra redención. En su nombre te lo pedimos. Amén. La lectura de hoy la enmarcamos dentro de este tema que hemos titulado Dos errores cruciales y mortales. Dos errores cruciales y mortales. Déjeme preguntar, no veo a nadie, pero de todos modos, si hay alguien que solamente habla inglés, tenemos este tema preparado en inglés. El hermano atrás lo tiene. Si usted quiere seguirlo en inglés, por favor, ve a mi hermano Julio en la parte de atrás y él tiene el mensaje para usted. Lectura de las Santas Escrituras según Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice: No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucho podríamos decir, mucho deberíamos escudriñar sobre las palabras de esta sección en el libro de Mateo. Mas hoy vamos solamente a poner énfasis en las últimas palabras de estos versículos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Empecemos por notar que en estos versículos Jesús se está refiriendo, está hablándole a la iglesia. Jesús le habla a aquellos que dicen: profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? La gente que no se llama por el nombre de Jesús, ellos no profetizan, no hacen milagros, no hacen sanaciones en el nombre de Jesús. Por tanto, aquí en Mateo 7, versículos 23 al 21, tenemos una advertencia a la iglesia. ¿Cómo es posible que al fin del tiempo los cristianos, afanados en hacer el trabajo evangélico,
se lleven la sorpresa que en vez de obtener la corona de gracia, se encuentre con un nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras duras, son palabras fuertes que encontraremos al fin del tiempo si estamos en los errores que aquí vamos a señalar. ¿Qué estamos haciendo? Consciente o inconscientemente que motive estas palabras de Jesús. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si hay dos errores fundamentales y catastróficos, dos errores fundamentales y catastróficos que se hayan injertado en la mayoría de las iglesias que se llaman y trabajan en el nombre de Jesús, dos errores que se sostienen como dogmas en las iglesias cristianas y que conducen a la muerte eterna. Dos errores simbióticos, es decir, estrechamente relacionados uno con el otro, que si uno cree en uno, inevitablemente va a tener que creer en el otro. Veamos el primer error. El primer error, la ley de Dios ya no existe para el cristiano. ¿Cuántas veces hemos oído la ley fue clavada en la cruz? ¿Cuántas veces hemos oído no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? Y los cristianos no tienen que guardar más la ley. Ciertamente es algo que nosotros escuchamos a diario cuando salimos afuera y vamos a hablarle a nuestros hermanos sobre la palabra de Dios. No faltará quien argumente que la Biblia en el Nuevo Testamento se nos especifica que ya no estamos bajo la ley. Por cierto, si ustedes trajeron su Biblia, le voy a pedir que la saquen, la abran, porque vamos a hacer mucho uso de ella hoy. Y si no, les voy a pedir que anoten estos versículos para que cuando vayan en sus casas lo lean, los escudriñen y puedan convencerse de la verdad que en ellas hay. Muchos argumentan, como dice en Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Ciertamente, la Biblia nos habla en Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No faltará quien señale que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Y aún más habrá quien señale con astucia y terquedad que la Biblia dice, sí dice, y abolió la ley de los mandamientos, Efesios 2:15, uniéndolo en este versículo con Colosenses 2:14 para arguir que Jesús anuló las actas que nos era contraria y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Ciertamente, todos estos versículos se encuentran en la Biblia. Y cuando se sacan fuera de contexto, se crea un dogma que dice, la ley de Dios ya no existe para el cristiano. Si estos astutos ministros de justificación, como los llama Pablo en la segunda de Corintios 11:15, el que lee entienda, callan cuando Dios nos dice a través de Pablo en Romanos 6, 1 al 2, nos dice, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y no pueden explicar Pablo cuando dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los que serán justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Ignoran por el engaño en el cual ellos mismos han caído al descartar parte de las Escrituras como algo del pasado, y me refiero al llamado Viejo Testamento,
que Pablo hace distinción entre la ley de Dios, los 10 mandamientos eternos, en los cuales se refleja el carácter de Dios, lo diferencia de las actas, estatutos y decretos que componen la ley ceremonial contenidas en el libro de Moisés, conocido también como la ley de Moisés o simplemente para los judíos como la ley. Muchos podrían abundar sobre este tema y mucho podríamos decir, pero ese no es nuestro tema de hoy. Les prometo que si nos dan alguna otra oportunidad, hablaremos sobre este tema. Porque hablar sobre la gracia es importante, es imprescindible, es necesario para nosotros entender nuestro proceso de salvación. Pero baste hoy con señalar que la iglesia en la Biblia se hace clara diferencia entre estas dos leyes. La ley de Dios, ley moral, ley de libertad por la cual nosotros seremos juzgados. Y la ley de Moisés, leyes ceremoniales levíticas y de comportamiento civil. Hay una diferencia que el espíritu de la palabra hace entre la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios y puesta dentro del arca, Deuteronomio 10, versículos 4 y 5. Y el libro de la ley de Moisés, puesta al lado del arca del pacto, Deuteronomio 31, 24 al 26. Y le menciono estos versículos y por eso les dije que tomaran nota, porque cuando vayan ustedes a sus casas y escudriñen las escrituras, se van a dar cuenta de esta clara diferencia. Fueron los estatutos, decretos y ordenanzas de la ley ceremonial de Moisés las que fueron clavadas en la cruz y no la ley de Dios. No los mandamientos que se encuentran en la ley moral escritos con el dedo de Dios. Baste con decir que Jesús mismo argumentó en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. Analicemos pues el error. La ley de Dios ya no existe, ya no es válida para el cristiano, dentro del marco de 3 principios básicos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Vayamos al primer principio. Ok, aquí está. El PowerPoint que tenemos en la pizarra es diferente al que preparé para la iglesia, pero también lo puedo seguir con este. Amén. El primer principio. Si no hay ley, no puede haber pecado. Si no hay ley, no puede haber pecado. En la Biblia se nos enseña que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. En la Biblia se nos enseña, aquí lo vemos en Romanos 3:20, a través de la ley es el conocimiento del pecado. De hecho, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, vamos a ver si lo paso más adelante. Ok. El versículo 4 nos dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si la Biblia nos define el pecado como infracción o transgresión de la ley. Pablo nos informa en Romanos 4:15 que donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, cuando sostenemos que la ley de Dios ya no existe para el cristiano, entonces decimos que para el cristiano ya no existe el pecado. ¿Ven? Si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado es
la transgresión, el resultado de transgredir la ley de Dios. Si no hay ley que romper, si no hay ley que transgredir, entonces no hay pecado. El segundo principio, si no hay pecado, no puede haber muerte. Si no hay pecado, no puede haber muerte. ¿Por qué decimos esto? En la Biblia encontramos que la muerte entró al mundo por el pecado. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros. Nos dice además la Biblia nos define en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ciertamente, Santiago nos informa que la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, al sostener que la ley de Dios fue clavada en la cruz, nos lleva a negar la existencia de la muerte. Si no hay ley, no hay pecado. Y como la muerte viene por el pecado, entonces si no hay pecado, no hay muerte. Esto nos lleva al tercer principio. En el tercer principio nosotros sabemos que solamente Dios es inmortal. Solamente Dios es inmortal. En la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, los versículos 14 y 16, uniéndolos nos dice nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad. Nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad. En Timoteo 1:17, una de las características con la cual Pablo describe a Dios, lo describe como el inmortal. Ciertamente, el único inmortal es Dios. Por lo cual, nosotros podemos inferir del primer error, la ley ya no existe para el cristiano, lo siguiente. Dejó de trabajar aquí está. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Entonces nosotros somos inmortales. Somos inmortales. Si esta doctrina nos lleva ineludiblemente al segundo error, que es el hombre es por naturaleza inmortal. Voy a tener que echarle hacia el principio. El hombre es por naturaleza inmortal. El segundo principio. Si no hay ley, si no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, somos inmortales. Por lo tanto, el segundo error, el hombre es por naturaleza inmortal. Amén. Esta doctrina están ligados estos dos principios, estos dos errores, contradiciendo lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que cuando un hombre muere, algo sale que vive eternamente? ¿Cuántas veces hemos escuchado las almas inmortales pueden aparecer y comunicarse con los vivos? De hecho, el próximo mes, el mundo secular, el mundo que no conoce a Cristo, va celebrando lo que se llama el el Halloween. El Halloween. Creo que aquí, más o menos para este tiempo, di yo un mensaje sobre lo que es realmente el Halloween. Y que viene del culto a los santos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta doctrina?
Pero en la Biblia nos enseña que el hombre no es inmortal por naturaleza. De hecho, en Romanos 2:7, nosotros tenemos que buscar la inmortalidad. Nos dice Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Si tenemos que buscar inmortalidad, es porque no la tenemos intrínsecamente en nosotros. Tenemos que buscarla. Amén. Al aceptar estos dos errores, la ley de Dios es clavada en la cruz y el hombre es por naturaleza inmortal, nosotros estamos haciéndonos iguales a Dios, el único que tiene inmortalidad. Por tanto, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, somos inmortales. Y como el único inmortal es Dios, entonces nosotros somos como dioses. Yo sé que más de alguno inmediatamente les llega el mensaje de dónde viene realmente. ¿De dónde viene realmente este error? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Si tiene sus Biblias, vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 2, 17. Génesis, capítulo 2, versículo 17. Dios condiciona la inmortalidad del hombre a la obediencia de la ley. A la obediencia de la ley. Dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Note el lector que Dios no deja cabida a la ambigüedad. La condición es absoluta y categórica cuando Dios dice, ciertamente morirás el día que comas del árbol. Es Satanás, el padre de la mentira, según Juan 8:44, quien inventó el concepto de que se puede vivir sin obedecer la ley de Dios. Dice en Génesis 3:4, le dice a la mujer, en Génesis 3:4, no morirás. Entonces la serpiente dice a la mujer, no morirás. Ciertamente, Satanás argumenta que el hombre es inmortal por naturaleza. Dice en Génesis 3:5, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal? Si no hay ley, Satanás dice, no tienes que obedecer la ley. Tú puedes comer de ese árbol. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, Satanás dice, no morirás. Y si no morirás, entonces dice Satanás, seréis como dioses. Seréis como dioses. So argumenta además Satanás que no se necesita de Dios ni de su ley para ser inmortales y para conocer del bien y del mal. Fue Satanás quien originó estos dos errores. La ley de Dios fue clavada en la cruz y el hombre es por naturaleza inmortal. Al no reconocer la autoridad que tiene la ley de Dios sobre el cristiano y al declararse inmortales, es decir, reclamarse como dioses, impulsamos el objetivo principal de Satanás de destronar a Dios, elevar su trono por encima de las estrellas de Dios y ser semejante al Altísimo. Isaías 14, versículos 13 y 14. El cristiano, al repetir y hacer suyo las doctrinas inventadas por el enemigo de Dios, aunque se llame cristiano, está en el bando del enemigo. En vano se llama por el nombre de Dios. Es por esto
que Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escudriñando las Escrituras, podemos nosotros comprobar la falsedad de estos dos grandes errores. En el libro de Revelaciones, versículos 12 al 14, voy a adelantar esto. Versículo 14, perdón, Revelaciones 14, versículo 12. Revelaciones 14, versículo 12 nos dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios una vez más condiciona la vida eterna a la obediencia de sus mandamientos. Y cuando digo sus, lo digo con énfasis, porque es los mandamientos de Dios. ¿No se ha preguntado usted que Dios fácilmente pudo haber dicho aquí, los santos son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pero Dios no dice eso en su palabra. Pone el énfasis, los mandamientos de Dios. Sabía Dios por la profecía que también viene de Dios en Daniel, que nos dice que en el último tiempo el hombre iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y la ley de Dios ha sido cambiada para muchos, no para aquellos que se mantienen día a día escudriñando las Escrituras. Y hay mandamientos y mandamientos de Dios. Hay mandamientos y mandamientos de Dios. Los mandamientos de la iglesia no necesariamente son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de la iglesia remanente, de la iglesia del último tiempo, de los santos, los que irán al cielo, aquellos escogidos por Dios, son los mandamientos de Dios, no los mandamientos de la iglesia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios condiciona la vida a la obediencia de los mandamientos. Está escrito en Revelaciones 22:14. En Revelaciones 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. También nos informa Dios sobre el resultado de no obedecer su ley. Por eso podemos entender cómo en Revelaciones 21:8 nos dice los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si nosotros analizamos cada uno de los adjetivos que vemos ahí, nos está apuntando a la ley de Dios. Pero hay otros que también serán echados en el lago de fuego y tendrán parte de la muerte segunda al fin del tiempo. Pero sus características externas le es más difícil al cristiano comprender que también estos se encaminan a la muerte eterna. Son aquellos que se creen buenos, aquellos que se esfuerzan toda la vida haciendo milagros y obras en el nombre del Señor, pero sostienen doctrinas erróneas, doctrinas originadas por el enemigo de Dios. En otras palabras, adorándole en el espíritu, pero no en la verdad. El que quiera hacer referencia, vaya a Juan 4, 23, 24. A estos Dios les dice en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces Jesús les dirá,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si cuando nosotros estudiamos esta palabra de hacedores de maldad, nos damos cuenta que en el griego la palabra maldad es anomía. ¿Cuántos de ustedes saben griego aquí en la casa hoy? Pues no tienen que saberlo, simplemente vayan a la Biblia Interlinear, ¿cómo se dice en español? La Biblia que es inglés y griego, o inglés y hebreo, o español y griego, o español y hebreo, y van a encontrar que la palabra para maldad es anomía. Pero esa misma palabra para maldad en el versículo 23 es la misma palabra que en 1 de Juan 3:4 se traduce como infracción de la ley. Infracción de la ley. Porque ¿quiénes son los malos? En realidad, ¿quiénes son los malos? Los que infringen la ley de Dios. Los transgresores de la ley. Por lo tanto, si nosotros en la traducción de Mateo 7:23, si nosotros hacemos una sustitución de la palabra maldad por la traducción que se encuentra en sus Biblias, en la 1 de Juan 3:4, transgresores de la ley, entonces obtenemos lo siguiente: apartaos de mí, transgresores de la ley. ¿Cómo es? Me pregunto. ¿Cómo es que un cristiano ferviente que va a su iglesia y que en la iglesia adora al Señor con alabanzas y cánticos y que hace obras para el Señor, incluso los vemos en estadios sacando demonios y haciendo curaciones? ¿Cómo es que en el fin del tiempo Dios le va a decir: apartaos de mí, transgresores de la ley? Porque Dios condiciona la salvación. Vamos a ser juzgados, quiéralo usted o no, nos dice la Biblia, por la ley de la libertad. Podemos estar llenos del Espíritu, pero tal vez ese Espíritu no es el Espíritu de Dios. Dios dice que quiere adoradores, pero los adoradores que quiere no son los adoradores en espíritu. Quiere los adoradores en espíritu y en verdad. Y es por esto que dice en el versículo 21 de Mateo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor que está en los cielos? Si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Si tu corazón es como el mío, si tú entiendes lo importante y el Señor ha estado hablando a tu corazón, si tú entiendes que es importante apartarse del error que dice que la ley de Dios es clavada en la cruz, del error que dice que el hombre es inmortal por naturaleza, si tú quieres apartarte del error, si tú quieres que el Señor te selle para cuando Cristo venga en esa segunda venida en las nubes del cielo y seas llevado al cielo con Él, yo te pido que vengas y oremos juntos. Oremos a nuestro Padre Celestial para que nos limpie de todo pecado y maldad. Oremos, levántate, ven, no me dejes solo. Oremos aquí juntos, porque en la oración ferviente del justo puede mucho. Padre,
aquí están tus hijos. Hemos escuchado el mensaje que tú tienes, la amonestación que tú tienes para tu pueblo hoy. En este tiempo, en esta season, en la cual en la televisión, en los medios se presenta la inmortalidad del alma como algo normal y natural. Que nuestros hijos están aprendiendo en nuestras escuelas. Están aprendiendo con sus amigos y por donde quiera que van la mentira que Satanás hizo en el Edén. Padre, en estos momentos en que tu iglesia aquí parada de pie te pide que clarifiques en sus corazones para que ellos puedan sostener la verdad donde quiera que puedan estar presentes. Te pido que mandes tu Espíritu Santo, que selles con tu verdad, que selles con tus mandamientos la mente y los corazones de los aquí presentes. Te pido, Padre Celestial, que en estos momentos cada uno de los aquí presentes puedan convertirse en antorchas de verdad, para que al salir de aquí, que al salir de este templo, puedan donde quiera que estén decir, Dios y solo Dios es inmortal. Y la ley de Dios todavía prevalece para el cristiano. Por eso estamos aquí celebrando en tu santo sábado, porque el sábado es parte de tu ley, porque el sábado está incrustado en el medio de la ley de Dios, porque el sábado es la señal entre tu pueblo y tú, oh Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que grabes en nuestras mentes para que cuando salgamos de aquí podamos encontrar a alguien más y poderlos sacar de la incredulidad y del error, y que ellos también puedan venir a los pies de la cruz. Gracias, Padre, por la sangre salvadora de tu Hijo Jesucristo. Por fe somos salvos. Por fe, por gracia, la has otorgado libremente. Nos otorgaste la gracia, Padre Celestial, pero aún queda algo que hacer. Tenemos que obedecer, porque solamente aquellos hacedores de la ley serán justificados. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias.